¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando la canción Tu Vereda del grupo Faith Rock, a los cuales les mandamos un saludo y les agradecemos el hecho de la oportunidad de poder utilizar su música en este canal. Abajo en la descripción dejamos un acceso a su canal para aquellos que quieren seguir escuchando esta música. Y bueno, estamos en el inicio de una de las series de verdades bíblicas más interesantes de las que vamos a compartir en este canal. Esta serie la hemos denominado Viviendo bajo el poder de Dios, y vamos a tratar temas que van desde lo que es la verdadera unción, cómo vivir verdaderamente bajo el poder de Dios, qué es lo más importante para Dios. Guarda, porque este tema es interesantísimo. Muchas veces decimos, bueno, estamos buscando la verdadera unción y movernos en el poder de Dios, pero ¿es lo más importante para Dios? Bueno, ese es un tema importantísimo para tratar. Y cómo llegar a agradar a Dios en verdad. Entonces, todos estos temas van a ser utilizados para edificar el pueblo de Dios, para lo cual te aconsejamos suscribirte a este canal, apretá donde dice suscribirse, o si no en el logo que tenés en el extremo inferior derecho, suscríbete para que YouTube te vaya avisando cada vez que colgamos nueva palabra. Y esperamos que este tema te sea de bendición. Que Dios te bendiga. Uno de los momentos más fascinantes que sin lugar a dudas recoge la Biblia es el momento de la liberación del pueblo de Israel y cómo Dios los pastorea durante 40 años en el desierto. Si acaso hay una obra difícil para hacer, es realmente pastorear un pueblo difícil en el desierto durante 40 años. Ahora, este momento es magnífico, no solo por la manifestación del poder de Dios que en cada instante de este proceso que tuvo Dios con el pueblo de Israel ocurre en esa maravillosa manifestación de su poder, esos hechos portentosos, esos milagros, las plagas. Cada hecho que el Señor hizo es impresionante. Pero hay otras cosas importantes de ese momento, como son la cercanía que Dios tuvo con su pueblo, quizás no mencionada hasta muchos años después. La cercanía que Dios tuvo con su pueblo fue preciosa. Fue el primer contacto del pueblo de Israel con la santidad verdadera de Dios. Porque saben que una cosa es hablar de santidad y de cómo nos santificamos y utilizar eso como para juzgar a otras personas. Otra cosa es estar delante de la verdadera santidad de Dios y conocer verdaderamente por qué se dice que Dios es santo, santo, santo. Pero también ocurren otras cosas en este momento. Saben que de pronto descubrimos que Dios es un Dios ordenado. Dios comienza a ordenar a su pueblo y lo comienza a organizar. Dios organiza cada detalle, tiene un orden minucioso con el pueblo de Israel. De pronto nos encontramos que ese Dios al que tantas naciones adoran, ese Dios es un Dios ordenado. Y también ese momento es impresionante por la forma de vida que Dios les presenta. Saben que cuando Moisés desciende del monte, desciende con las tablas que representaban los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos representaban un tipo de vida totalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados hasta ese momento. Así que este momento se convierte entonces en un momento impresionante para el pueblo de Israel, en un momento determinante, en un momento magnífico. Ahora, para poder hacer esto posible, Dios primero tuvo que trabajar con el instrumento que Él iba a utilizar para traer esta libertad y para pastorear a este pueblo en el desierto. Primero trabajó sobre la vida del instrumento que Él iba a usar. La vida de ese instrumento era Moisés. Dios trabajó sobre la vida de Moisés durante 80 años para que Moisés pudiera estar preparado para ir y cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Yo escucho muchas veces que hay mucha gente con propósitos delante de Dios y dice, bueno, yo me siento llamado por Dios para hacer esto, o yo me siento llamado por Dios para hacer esto otro. Bueno, es importantísimo que vos entiendas cuál es el proceso que Dios va a tener con tu vida, para que nada de eso se pierda en el camino. Y saben que vamos a hacer un paralelismo entre la vida de Moisés y Jesucristo. Vamos a hacer un paralelismo entre la vida de Moisés y lo que Dios espera que vos hoy formes y cómo alcances cumplir el propósito de Dios en tu vida a través de entender estos principios de Dios. Así que, bueno, hay 3 etapas de la vida de Moisés bien identificadas en la Biblia. Hay 3 etapas bien identificadas de cómo Dios
cómo Dios prepara a Moisés para esa obra magnífica. Esas tres las vamos a compartir ahora. La primera etapa de la vida de Moisés comienza desde que Moisés nace en medio de una crisis para el pueblo de Israel. Los niños de Israel estaban siendo asesinados. Los niños de Israel estaban siendo asesinados por Egipto. Egipto quería que Israel se dejara de multiplicar, entonces comienza a asesinar a sus niños. Pero Moisés es salvado, si se quiere, de ese momento complicado. Es salvado por la mano de su madre. Su madre intenta salvarlo de alguna forma entregándolo, como quien diría, a su suerte o entregándolo a las manos de Dios. Llamativamente, la que recoge a Moisés y la que lo cría es la hija del faraón. Es la princesa, la hija del faraón. Entonces Moisés de pronto se encuentra en Egipto, siendo criado por la hija del faraón. Saben que hay algo que no faltaba en Egipto, eran recursos. Había algo que no faltaba en Egipto, más para el faraón, eran recursos, era preparación. En Egipto estaba lo mejor de lo mejor. Si había una preparación realmente buena, estaba en Egipto. Egipto era el imperio del momento. Egipto se basaba en dominación y en levantar un gran imperio. Egipto era un pueblo fuerte. Y Moisés se prepara en este pueblo. Y saben que la Biblia nos menciona. Esteban dice que Moisés fue preparado en la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. En otras palabras, Moisés en Egipto llegó a ser una persona preparada al máximo. Y si le hacemos caso a algunos historiadores, Josefo, uno de estos historiadores judíos de la época romana, años 100 después de Cristo, Josefo comenta que uno de los grandes hechos que se le reconoce a Moisés en ese tiempo que vivió en Egipto fue el participar en una de las grandes victorias del pueblo de Egipto contra los etíopes. Los etíopes se habían levantado y habían tenido una gran victoria contra el pueblo egipcio. Tuvieron una gran victoria. Y entonces decidieron ir a conquistar todo Egipto. Pero Moisés toma la decisión de irles por la retaguardia. Entonces lo que hace es, había una zona llena de serpientes y entonces se le ocurre la ingeniosa idea de soltar un montón de esas aves, las ibis, las famosas ibis, que son un ave de Egipto que ellos adoraban y que comía serpientes precisamente. Entonces él suelta eso y eso le da acceso a atrapar al pueblo etíope por la retaguardia y tener una gran victoria para el pueblo de Egipto. Sí sabemos de que Moisés durante esos 40 años él obtiene una preparación excelente. Moisés estaba preparado, era preparado y era poderoso en palabras y en obras. Nunca vamos a ver que el Moisés tuviera problemas de inferioridad o de inseguridad durante esos 40 años. De hecho, en algún momento se le vino al corazón el ir a ver a sus hermanos, ir a ver a los de su raza. Y cuando sale a verlos y ve que uno de los suyos era maltratado por un egipcio, toma la decisión, no es que fue a consultarle a Dios, no, él toma la decisión de asesinar a ese egipcio. Y él en ese momento toma una decisión importante que marcaría la segunda etapa de su vida. Él hasta ese momento estaba como hijo de la hija del faraón. Él era llamado por el nombre de la dinastía de su faraón. Pero en ese momento él toma la decisión, según Hebreos, toma la decisión de sufrir las humillaciones de su pueblo antes que gozar de los deleites de esa vida pasajera en la cual él vivía. Él toma la decisión por su pueblo. Ahora, en ese momento donde él toma la decisión por su pueblo, empieza la segunda etapa de su vida. ¿Saben que, como quien diría, le explotaron el globo aerostático? Porque cuando fue a traer libertad a su pueblo, es su pueblo el que lo rechaza. Él se sentía preparado, él estaba preparado para la guerra, él estaba preparado para guiar al pueblo, para liderar al pueblo. Él sabía cómo manejar un imperio. Pero aún así,
con toda esa capacidad y con todo ese conocimiento, él no pudo traer libertad al pueblo de Israel, porque precisamente el pueblo de Israel lo rechazó. Y ellos directamente toman la decisión de expulsarlo, de echarlo. Dicen, ¿quién te puso por juez de nosotros? En otras palabras, ¿quién sos, Moisés, que venís a intervenir en el pueblo de Israel? Por lo tanto, Moisés se entera de dos cosas. Primero, que es rechazado de su pueblo. Pero segundo, lo más importante, que el asesinato ya se sabía. Así que no le queda otra que huir a Madián, donde pasa otros 40 años de su vida. Saben que la vida de Moisés se divide, si le hacemos caso a Esteban, en Hechos capítulo 7, se conoce 3 etapas de la vida de Moisés. Los primeros 40 años en el pueblo de Egipto, los segundos 40 años que él pasa en Madián. Pero hay algo sorprendente con Madián. Saben, él para llegar a Madián tuvo que pasar por todo el desierto, por todo el desierto de Sinaí. Cuando llega a Madián, él se encuentra con un pueblo totalmente opuesto a lo que él había aprendido en los primeros 40 años. En los primeros 40 años, Moisés aprende a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Pero en los segundos 40 años, en la etapa que él pasa en Madián, él se encuentra con un pueblo que era totalmente opuesto a lo que él vivió en Egipto. En Egipto se aborrecía a los pastores de ovejas. En Madián eran pastores de ovejas. Y de nuevo, en Egipto se aborrecía, si se quiere, a los nómades. Y en Madián eran nómades. Entonces, Moisés se encuentra en este cambio, en este choque de cultura. Cuando Moisés llega, él se convierte en pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces, encontramos que son dos pueblos totalmente opuestos. Todo lo que él aprendió en Egipto, de pronto en Madián no le sirve para nada. De pronto en Madián, Moisés tiene que aprender un camino totalmente distinto, un trabajo totalmente distinto y vivir en una cultura con valores totalmente distintos, opuestos a los que él había vivido antes. Ahí pasa 40 años Moisés y de pronto, a los 80 años, mientras él pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con Dios cara a cara. Ahora, lo maravilloso de este encuentro que él tiene con Dios es que, ¿saben? Este encuentro con Dios no encuentra un Moisés dispuesto a ir a la obra, un Moisés dispuesto a servir a Dios, un Moisés dispuesto a darlo todo, a poner el pecho a las balas. Este no es un Moisés así. De hecho, ese encuentro con Dios es casi cómico, porque el Moisés que se encuentra es un Moisés que directamente no quería ir a liberar al pueblo de Israel. Es un Moisés que casi llega a cansar a Dios. En algún momento Dios casi se llega a enojar con Moisés, porque Moisés no quería ir. Y entre las excusas que usaba Moisés decía, es que yo soy tardo de lengua, soy tardo para hablar. ¿Con qué iré? ¿Qué les voy a presentar a tu pueblo para que tu pueblo me reconozca? Y de pronto las respuestas del Señor son las respuestas que Él quiere que vos tengas hoy. Son las respuestas por las cuales estás mirando este video. Quiero decirte que Moisés aprendió en los primeros 40 años en que él fue preparado en Egipto, aprendió a ser alguien. En los segundos 40 años aprendió que ser alguien no servía para nada, o al menos no para cumplir la obra a la cual Dios lo llamaba. Y en los últimos años, él alcanza a cumplir el propósito de Dios, porque aprende precisamente esto. Este Moisés ya no era el Moisés que iba a salir apresurado en su tiempo a hacer la voluntad de Dios. Ahora es Dios llamando a Moisés en su tiempo. El tiempo en el que Dios está llamando a Moisés ya no es el tiempo de Moisés, cuando a Moisés le parecía que él tenía que hacer la obra. Este era el tiempo de Dios. No solo eso, el Señor le dice, Moisés, pon tu mano en tu seno. Moisés pone la mano en el seno, lo saca y estaba leprosa. Entonces le dice, Moisés, vuelve a poner tu mano en tu seno, vuelve a poner la mano en el seno, saca la mano del seno y de pronto estaba sana. Le dice,
echa tu vara en la tierra. Moisés echa la vara en la tierra y se convierte en serpiente. Moisés levanta de vuelta tu vara, levanta la vara de vuelta. Y la serpiente se convirtió en vara de vuelta en su mano. En otras palabras, lo que dice el Señor es, Moisés, ya no vas con tus obras, vas con las mías. Entonces, ya no vas en el tiempo que a vos te parece, vas en el tiempo que Dios te dice. Ya no vas con tus obras, vas con mis obras en ti. Pero no solo eso, el Señor también le determina qué es lo que le va a decir a Egipto. ¿Qué es lo que le va a decir al faraón? Le dirás a faraón, deja ir a mi pueblo. Pero no solamente deja ir a mi pueblo, sino también qué le tenía que decir al pueblo de Israel para que lo reconozca. Le dio su nombre. Entonces Moisés iba a ir al pueblo de Israel y iba a decir, el yo soy me envió a ustedes. Yahweh me envió a ustedes. Pero no solamente Yahweh me envió a ustedes, sino que también tenía mensaje para el faraón. Deja ir a mi pueblo. Entonces, no solamente eso, sino que Dios también le dice qué es lo que iba a pasar cuando él hiciera eso. Le dice, faraón se va a ensordecer. En otras palabras, quiero decirle algo a todos los que están viendo este video. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. Dios ya sabe cuál es el tiempo en que Él quiere que vos sirvas. Lo importante es que lo sepas vos. Dios ya sabe cuáles van a ser las obras y las señales que Él va a hacer cuando llegue tu tiempo de servirlo. Dios ya sabe eso. Lo importante es que lo sepas vos. Dios ya sabe qué es lo que va a hacer y cuáles van a ser las complicaciones con las que te vas a encontrar una vez que empieces a hacer aquello a lo cual Dios te llamó. Lo importante es que vos seas capaz de, en una verdadera relación con Dios, entender y comprender ese momento. Moisés, te quiero decir, no es en tu tiempo que vos tenés que ir a hacer la obra de Dios, es en el tiempo de Dios. No es con tus señales, no es con tu poder, no es con tu capacidad, es con las capacidades de Dios en vos. Y no es con tus palabras, es con las palabras de Dios en vos. Y no solo eso, déjame que te diga que lo más importante que vas a necesitar para poder servir a Dios es hacer crecer tu relación con Dios. Dijimos entonces que íbamos a hacer un paralelismo entre Moisés y Jesucristo. Y saben que fue Jesucristo el que dijo, yo no hablo por mí mismo, sino que hablo lo que el Padre me mandó decir. Fue Jesucristo mismo el que dijo, yo no vengo a hacer mis obras, sino las obras que el Padre me mandó a hacer. Fue Jesucristo mismo el que, cuando todos esperaban que Él iba a recibir tanta gente, que tenía tanta gente que lo estaba buscando, de pronto Él dice, no, los despide a todos y se va a otro lugar. En otras palabras, Jesucristo se movía porque Dios le decía, cuando Dios le decía, hacía lo que el Padre le decía y hablaba lo que el Padre le decía que hablara. En otras palabras, el paralelismo es perfecto. Tanto Moisés como Jesucristo, lo único que hacían eran obedecer al Padre, obedecer a Dios. Y en esto tenemos que entender también que los tiempos son del Señor. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que ¿en qué le voy a servir a Dios? ¿Lo voy a servir en todo lo que quiera, todo el tiempo que quiera? No, uno tiene que servirlo a Dios en aquello en lo cual Dios te llamó, en el tiempo en el cual Dios te llamó, con las obras con las cuales Dios te va a dar y las palabras que el Señor te mande. Eso es lo que significa ser un siervo de Dios. Para nosotros, ese es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Pero también tenemos que entender que en la Biblia Jesucristo no fue el único que sirvió así a Dios. Moisés es un gran ejemplo de esto. Moisés sirvió a Dios y fue la única forma en que Moisés, una persona como Moisés, pudo pastorear un pueblo tan difícil en un lugar tan difícil como el desierto de Sinaí. Estar 40 años en el desierto de Sinaí requirió una dependencia de Dios mayor que traer libertad al pueblo de Israel. Porque traer la libertad al pueblo de Israel era una cuestión de quizás un instante, quizás unas semanas, unos meses. Pero pastorear el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto tuvo que requerir una dependencia de Dios de parte de Moisés extraordinaria. Y quiero decirte hoy, si sos un siervo de Dios o si estás queriendo servir a Dios,
O si sos un cristiano y quieres conocer más de Dios y quieres saber cómo vivir más en el poder de Dios, quiero decirte que la primera clave que vos tenés que entender es esta. Dios no se va a glorificar nunca en tu capacidad. Dios se glorifica en tu debilidad. Dios no se va a glorificar nunca cuando vos tomes decisiones propias, aceleradas, adrede, como Moisés cuando quiso traer libertad al pueblo de Israel. Dice la palabra, dice Esteban, que Moisés pensaba que el pueblo de Israel iba a reconocerlo, que iba a reconocer que él era el que Dios iba a usar para traer libertad. No era el momento. El pueblo de Israel no lo reconoció en ese momento. Ahora, si prestamos atención a la historia, cómo Moisés venció cada una de las limitaciones que tuvo, cómo le dio de beber al pueblo de Israel en el desierto, cómo le dio codornices en el desierto, cómo en el desierto se abre la tierra y se traga a los rebeldes. En cada instante, él tuvo que tener una dependencia total de Dios. Yo quiero decirte, para servir a Dios, la clave no está en qué tan capacitado estás o qué tan preparado estás, sino en cuál es el nivel de tu dependencia de Dios. Porque es eso lo que hace y lo que vive un siervo de Dios. Solo en un siervo independiente Dios no se puede glorificar. Pero si vos haces crecer tu dependencia de Dios, de pronto Dios en tu vida se puede glorificar. Si estás pensando de que con mucho estudio bíblico Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, quiero decirte, no es con mucho estudio bíblico, es con la dependencia de Dios. Fíjense que cuando nació Jesucristo, ¿quiénes lo reconocieron? ¿Los teólogos fariseos? No, lo reconocieron dos personas que estaban en ayuno, en oración y en dependencia de Dios. Ellos pudieron ver al Salvador, reconocerlo, siendo tan solo un bebé. Que esta palabra te sea de bendición y que pueda ser un peldaño en el que vos construís una mayor dependencia de Dios. Que Dios te bendiga.